Bueno, esta es la tercera parte de mi charla sobre Visible, Out on Television. Espero terminen de verlo porque real el documental es súper interesante y me faltan todavía cosas que decir, ¿no? Pensé que en media hora sí me lo echaba, pero no, ya vi que no y no puedo cortar todo lo que me falta. Pero bueno, espero que disfruten y les guste seguir escuchando esto. Bueno, ¿qué más sucedía en los noventas aparte de Friends, de Will and Grace? Empiezan a existir más personajes representados, etcétera. Pero no todo eran buenas noticias y no todo era un avance, ¿no? Por otro lado estaba, amén de lo que sea la situación actual de esta señora, en ese momento fue una víctima, ¿no? Y vamos a decirlo así. En ese momento, bueno, en los 90 también se estaba transmitiendo la serie de comedia de Ellen DeGeneres, así se llamaba, Ellen. Y en esta telenovela, perdón, en esta serie trata la vida de ella, es ahí pues cagada, lo que sea, viviendo una vida heterosexual. Ellen, uno de los planteamientos del personaje en esa serie era pues buscar pareja, la realización amorosa, etcétera, ¿no? Y de repente había muchísimos rumores ya en la sociedad de que Ellen DeGeneres pues era lesbiana, ¿no? Y llega un momento en el que es tan fuerte el rumor que ya era inevitable y lo que hacen es que el personaje de ella en su propia serie también salga del closet, ¿no? También acepte su homosexualidad. De hecho, tienen como la anécdota ahí súper súper grande de que se hizo que el guión donde ella sale del closet, del capítulo donde ella sale del closet, pues lo habían impreso en unas hojas especiales a los que no se podían sacar copias. No sé qué color, creo que era rosa, algo así. De esas pues no sé. Pero bueno, con este color no se le podían sacar copias para que no se filtrara, para que solamente muy pocas personas, miembros del equipo, pudieran, que tenían que grabar ese capítulo, pues estuvieran enterados y no fuera que no se anticipara a la gente y que fuera realmente un putazo en el momento en el que se transmitiera, ¿no? Y resulta que de todas maneras se filtró y de todas maneras la gente ya sabía que ella iba a salir del closet. Es una escena gigante, genial, porque justo la escena es con Laura Dern, que Laura Dern es así de mis gigantes de actrices. Y precisamente tiene como este sentido de que pues es que yo no soy gay, ¿no? Y Laura Dern como de, pues, ¿estás segura que no? Pues yo pensé que sí, ¿no? De hecho te estoy tratando como lesbiana porque yo pensé que eres lesbiana. Y justo pues con ella es con la que sale del closet. Y los productores aceptan, bla, bla, bla. Ellen sale del closet tanto en el personaje como en la vida pública. Y su serie solamente aguanta una temporada más. Es cancelada por baja audiencia y pues Ellen DeGeneres, muchas gracias, bye. Nuestro contrato contigo se acabó, ¿no? Y es algo muy triste porque es evidente el cambio de saber que, o sea, es evidente en la audiencia que bajó justo a partir de ello, ¿no? Y aquí es donde entra un poco como el hombre blanco se incluye, es mejor aceptado. Porque claro, Will en Will and Grace es un abogado, es exitoso, lleva una vida bastante aceptable, digamos, no es una loca. Y cuando una mujer, incluso también siendo blanca, sale de closet, su serie sí se va, ¿no? Se va de la televisión por falta de audiencia, porque la gente ya dejó de verla. Y era bastante evidente que fue a partir de ello, ¿no? Entonces, pues no todo fueron buenas noticias en los noventas. Pero bueno, ya a título de ella, habla después cómo se le ofreció su talk show y pues el cómo ya fue muy exitosa después.
amén de lo que hoy esté pasando con su programa y con su vida, de que se le ha acusado de ambiente hostil en la producción de ese programa, ¿no? Y otro que también menciona es una serie de donde salen Claire Danes y Jared Leto, que se llama My So Called Life. Es como decir como mi disque vida. Donde tenían un personaje latino homosexual que es que lo corren de su casa, ¿no? Lo corren de su casa sus padres al saber que era homosexual. Y el actor que interpreta a ese personaje cuenta que esa fue su verdadera historia, ¿no? Que justo cuando a él le toca ir al casting para ver si el personaje era para él ni siquiera tenía donde dormir, ¿no? Casi, casi. Porque sus papás lo habían corrido a él por ser homosexual. Entonces aquí pues también se da la primera representación de un personaje latino abiertamente homosexual, ¿no? En ese sentido ya las series ya empezaban a tener un peso mayor sobre los personajes LGBT, aunque bueno, todavía faltaba un rato para que ya fuera cerca de sus vidas, de sus problemáticas, incluso de lesbianas, de personas afrodescendientes, asiáticos, etcétera, ¿no? Que también insisto en que pues es paulatino y primero van los blancos, siempre, ¿no? Eh, y justo llega el cambio de milenio, ¿no? Llega el cambio de pues termina los noventas, empiezan los 2000 y ya, aquí yo creo que ya es la bomba gigante de tener la libertad o empezar a apostar por historias que tuvieran que ver, que tuvieran que ya tener, o sea, que ya era importante tener personajes, ¿no? De este tipo, de todo tipo, ¿no? Six Feet Under tiene ya una familia donde uno de los hijos es homosexual, que tiene una relación con un hombre afrodescendiente y justo pues su problemática es cómo salir del closet con ellos, con todo lo que sucede. En Sex and the City el personaje de Cynthia Nixon me parece que tiene relación con una mujer bueno, ella es también lesbiana. La actriz es lesbiana. No, la actriz es bisexual y el personaje también. Pero bueno, aquí falta algo súper importante que todavía no se representaba en cuanto a ya ser personajes con jerarquías altas, protagónicos o de cierta relevancia, ¿no? Y eran las personas trans. Aquí todavía, como lo dije en Friends, eran personajes que causaban burla, causaban vergüenza. Eran todavía las trans, eran las prostitutas asesinadas en los capítulos de este tipo de series de La Ley y el Orden, de CSI, donde se investigaba el crimen siempre eh, de una prostituta. Entonces de repente ahí pues era una trans o eran las amigas drag queens, etcétera, ¿no? Eran este tipo de personajes nada más para ellos. Y obviamente no había actores ni actrices trans contratados para representar sus personajes. Para eso todavía faltan casi 20 años, ¿no? Pero bueno, llegan los realities, mucho más fuerte. Los realities empiezan a tener muchos concursantes homosexuales. Llega Queer Eye for the Straight Guy. Llega pues un shot de amor con Tila Tequila, que tenía a una mujer que buscaba al amor de su vida, pero bisexual, y eran hombres contra mujeres compitiendo. Y bueno, yo creo que las series así, pilares ya de la representación tanto gay como lésbica, llegan Queer as Folk y The L Word, ¿no? The Queer as Folk seguía la vida de 5 amigos homosexuales y sus vidas tanto en amor, pues chamba, diversión, sobre todo de su amistad, ¿no? De la amistad, de cómo era cómo vivían ellos su sexualidad a través de las historias de cada uno y de la diferencia de las perspectivas de cada uno, ¿no? Porque unos eran como bastante
más abiertos que otros eran el personaje principal que es muy rejego a vivir su vida como un hombre heteronormado, etcétera, ¿no? Y D.L. Ward, por el otro lado, que ya plantea también la historia de estas mujeres lesbianas, ¿no? Donde los personajes protagónicos, ellas son lesbianas y es el mundo tal cual de las chicas, ¿no? De cómo se vive de cómo viven ellas su homosexualidad. Fueron madrazos para la televisión porque precisamente empiezan a tener escenas de sexo, escenas de hombres besándose, de mujeres besándose, y es un madrazo, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los gays hemos visto Queer as Folk y la mayoría de las lesbianas han visto The L Word porque son una piedra angular en ya hablar de tener una serie, una y una, dedicados totalmente y exclusivamente a personajes tanto gays como lesbianas, ¿no? Son un parteaguas totalmente las dos, ¿no? En este caso, pues, en The L Word yo no conozco los personajes. En Queer as Folk todos son blancos. Y llega la respuesta de una serie, ahora sí, protagonizada por puros hombres homosexuales afrodescendientes. Esta serie se llama Noah's Ark, como el arca de Noé. Y precisamente también es un poco parecido, ¿no? El seguimiento de la vida de estos personajes, hombres gays, con las problemáticas que esto implica, pero sumado a las problemáticas o a las vivencias propias de la comunidad afrodescendiente, ¿no? Eh, pues también esta serie no fue tan exitosa, sí fue bastante discreta, pero tiene la importancia de empezar también a tener representación de personas afrodescendientes pertenecientes a la comunidad LGBT, ¿no? Que es algo que sí tardó bastante. O sea, todavía fue un poquito después, ¿no? Eh, y bueno, creo que ya después, más bien lo que sigue es, en esta década de los 2000 al 2010, justo ya es tener personajes de todo tipo, ya recurrentes, regulares, principales, que uno fuera gay, que dentro de los cinco amigos aquí está una que es lesbiana, bla, 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 ¿no? Ya, o sea, a partir de aquí ya yo creo que el 90% de las series tienen mínimo un personaje LGBT. A veces no son tan protagonistas, a veces salen unas cuantas temporadas, a veces sí se avientan la serie completa. Bueno, True Blood es un caso, tiene personajes LGBT por todos lados. Desperate Housewives, Grey's Anatomy, eh, ya infinidad, ¿no? Sería imposible ya empezar a mencionar, a puntuar cada personaje LGBT, de todas estas series, ¿no? Que ya no tenían ningún problema en empezar a mostrar personajes de todo tipo. O personajes que de repente en la quinta temporada tenían ya un amorío homosexual, ¿no? La Tara de True Blood pasa, a la Tara de True Blood le pasa eso, a la Catherine Mayfair de Desperate Housewives también, ¿no? O sea, de repente exploran y es como, sí, esto también está chido, ¿no? Muchísimas series. Y falta aquí ya la representación trans, ¿no? La representación trans tarda un poco más porque todavía seguían siendo este tipo de personajes asesinados, bla, bla, bla. Hasta que llegan series que empiezan a tratar personajes trans que viven contigo, que conviven contigo, que van a tu escuela, que están presentes ya en tu vida cotidiana. Eh, Creo que Glee es una de las primeras en hacerlo. Es súper importante hablar de Glee en el sentido de la representación que tienen porque hay bastantes acercamientos a diferentes tipos de, bueno, diferentes orientaciones y diferentes identidades, ¿no? Voy a terminar y voy por la cuarta parte.
Perdón por extenderme tanto, espero que no nos aburra.